Los miércoles aquí en Tele 13 Noche hablamos de ciencias y hoy día algo sorprendente, asombroso. En la Universidad de Stanford los investigadores lograron hacer crecer neuronas humanas en cerebros de ratones. ¿De qué se trata esto? Gabriel León, columnista de Tele 13 Noche, comunicador científico, doctor en biología molecular. Muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? Impresionado. Es realmente impresionante. Impresionado, sí. Sí, está muy bien que estés impresionado. Esto fue publicado ayer en la revista Nature, efectivamente por investigadores de la Universidad de Stanford. Esta es una tecnología que viene desde hace tiempo. Son organoides, son células que se crecen en el laboratorio, pero en lugar de crecer en una capa bidimensional, crecen en 3 dimensiones, formando órganos que no tienen todas las propiedades de los órganos, por ejemplo, de un hígado, pero que conservan varias características que los hacen distintos a sencillamente células en cultivo. Es decir, se puede estudiar mejor, por ejemplo, un hígado, estudiando un organoide de un hígado, que sencillamente células en cultivo. Claro. Pero esto que está acá es un paso impresionante. Expliquemos exactamente qué es esta imagen. Lo que estamos viendo acá es un corte de cerebro, es un corte que se cortó de arriba a abajo. Se pueden ver ambos hemisferios del cerebro de un ratón de pocos días de nacimiento. Se ve la sombra del cerebro del ratón, que es como una suerte de corazón, tiene 2 lados. Pero se ve en el lado de allá, en el lado izquierdo, se ve una zona que es brillante. Esas células son brillantes, son células derivadas de un voluntario humano que donó células de la piel. Y a través de un procedimiento muy complejo, esas células de la piel fueron desprogramadas, olvidaron que eran células de la piel, y luego esas células fueron reprogramadas para que se convirtieran en neuronas. Se formó un organoide tridimensional del tamaño de una semilla de amapola. Ese organoide además expresa una proteína fluorescente, por eso que se puede ver brillante, y ese tejido, ese organoide de cerebro humano, fue inyectado en el cerebro de ratones recién nacidos. Y ese trozo de cerebro humano, ese organoide humano, se unió al cerebro del ratón. Las neuronas crecieron, formaron conexiones, eso en particular en la corteza somatosensorial, en la que transmite los impulsos nerviosos que tienen que ver, por ejemplo, con el tacto. Y cuando los investigadores soplaban los bigotes de estos ratones, esas neuronas se activaban, es decir, están completamente integradas en el cerebro del ratón. Esto es impresionante. Las implicancias éticas, científicas y pensando en tratamientos futuros para enfermedades que tienen que ver con el cerebro son impresionantes. Sí. Y este hallazgo en particular marca, diría yo, la ruta de futuros desarrollos en esta área. Ahora, ni siquiera tienen que ser células cerebrales, pero No. por ejemplo, pensando precisamente en una lesión De hecho, cerebral, te pueden sacar células de otro lado. De hecho, uno de los potenciales usos terapéuticos de esta tecnología es, en el caso de una lesión cerebral, podrían tomar células de la misma persona, ni siquiera un voluntario, de la misma persona, las pueden desprogramar, reprogramar, crecer un organoide de cerebro en el laboratorio e inyectarla en la zona de la lesión y eventualmente, y esto todavía no ha ocurrido, y eventualmente reparar la lesión con tus propias células. Esa es, por ejemplo, una de las posibles utilidades terapéuticas que tiene esta tecnología, que es realmente impresionante. Increíble. Ahora, tú decías, tiene implicancias éticas, científicas, en fin, porque, claro, esto llevado a un extremo significaría poder crear un nuevo cerebro, un cerebro completo. Los investigadores de la Universidad de Stanford que hicieron este experimento tuvieron que pasar por un sistema especial de revisión bioética porque nadie sabe lo que podría haber pasado con estos ratones. En el fondo, Claro. ¿qué tan humano termina siendo este cerebro? Exacto. ¿Ya? Una de las cosas que hicieron fue hacer test de inteligencia. Estos ratones no son más inteligentes que ratones que no pasaron por este procedimiento. Son equivalentes en cuanto a su inteligencia. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si ahora en vez de un organoide del tamaño de una semilla de amapola ponemos un trozo más grande? Claro. Si es la mitad del cerebro de origen humano, o si a alguien se le ocurre hacer este tipo de experimentos ya no en ratones, sino que en primates no humanos, que son mucho más parecidos a nosotros. Ciertamente ahí las implicancias éticas son gigantescas y es algo que tenemos que cartografiar, tenemos que decir. Y por otra parte, poder estudiar cerebros de personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia, hoy cuesta mucho. Hacerlo con células en cultivo es imposible porque no se comportan como un cerebro. Lógico. Por lo tanto, podemos estudiar el cerebro de esas personas tomando sus propias células o que tengan otras condiciones, por ejemplo, que afecten al cerebro, haciendo organoides, implantándolos en ratones y estudiando qué es lo que ocurre ahí. Es impresionante. Increíble, increíble. Vamos a seguir la pista de este estudio porque me imagino después van a hacer más casos y lo que tú decías, también probando otro tipo de comportamientos, así que nos vamos a seguir sorprendiendo de todas maneras. Muy probablemente en el futuro vamos a seguir escuchando de este tipo de tecnologías, organoides, en este caso, de cerebros humanos. Gabriel, muchísimas gracias por Encantado. acompañarnos.